Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del doctor Roberto Jiménez y su esposa, la señora Rocío, en este segmento, que es familia y legado. Así que, doctor Jiménez, señor Rocío, bienvenidos, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo están todos? Muy buenos días, gracias a Dios. Empezamos el tercer mes del año, así que damos gracias a Dios por esta oportunidad de seguirnos comunicando con Él desde aquí y con cada uno de ustedes también. Así que entramos al tema. El tema de hoy es muy interesante, es una columna en nuestra vida y nuestra relación con el Padre, el perdón, un recurso celestial. No es de esta tierra, no es de la manera en que pensamos, viene directamente de Él. Pero recordemos el consejo de la semana pasada, en el que hablamos del amor de Cristo. Para los cónyuges, practicar la expresión del amor con respeto y honra entre ambos. Detalles pequeños. Hasta les recomendamos un libro que se llama El lenguaje del amor, ¿verdad? Y habla de expresiones que podemos tener de amarnos el uno al otro, por supuesto, dicho, declarado, ¿verdad? Decirle a nuestra esposa que la amamos. También en pequeños actos de servicio, una, un cafecito, un té, algún acto, una florecita, no importa que no sea hoy el aniversario, algún detalle, ayudar en algo, palabras de afirmación, quién es ella o él en Cristo, eh, una notita en donde le dejemos una palabra que Dios nos ha dado. Somos uno en Cristo. Ese es un acto de amor, es una prueba de nuestro amor por nuestro cónyuge. Todas son válidas y todas son necesarias. Ese fue el consejo, pero ese déjenlo como una práctica cotidiana. Así es, y ahora vayamos a la plataforma del amor de Dios. Y dice en Primera de Juan 2, 5 y 6 en Reina Valera, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Escuchar a nuestro Padre Celestial, guardar su palabra en el corazón y ponerla por obra es una consecuencia de su amor, crecer y madurar en él. Expresar su imagen y semejanza significa que su amor se manifiesta a través de nuestras relaciones con el prójimo, porque podremos amar a nuestro prójimo como Jesús nos ha amado. Y así es una muestra de decir, no, pues si sigo a Cristo, si lo amo, pues es amar a nuestro prójimo. Y su prójimo seguramente es su esposo, algún hijo, con quien usted esté viviendo, ahí es a donde usted empieza a mostrar el amor de Cristo y saber que vivimos y expresamos a Jesucristo en nuestro diario vivir, en donde nos desarrollemos en nuestra casa, en el trabajo, a donde usted vaya, es vivir el amor de Cristo y es mostrarlo con las personas con quienes nos relacionamos. El fundamento del amor, dado que Dios es amor, está descrito en Mateo 22, del 37 al 40 de la Reina Valera. Eh, Así dijo, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Todo lo que se escribió antes de que nuestro Señor Jesucristo llegara, se cumplió en Él. Y en Él el amor de Dios. Vino a mostrarnos el amor del Padre y vino a enseñarnos que en esta tierra se puede vivir con esa dimensión del amor de Dios. Amar al Señor con todo nuestro corazón. Sabe que en nuestro corazón está nuestra voluntad, nuestra inteligencia.
Sí, nos dio libre albedrío y por eso decidimos amarlo. Y por amarlo también hemos decidido guardar su palabra. Y por amarlo guardamos su palabra y la ponemos por obra. También dice nuestro Señor Jesucristo, amarlo con toda el alma. En el alma están nuestras emociones, está en nuestro pensamiento. Ahí está lo que conecta. El alma se dice que conecta al espíritu y al cuerpo. Ahí están todas estas expresiones, ¿verdad? De nuestra voluntad y de nuestra emoción y de nuestro gozo y nuestra alegría. Con toda esa alma, incluso con nuestro quebranto, porque nada nos puede separar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo porvenir, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni una transgresión, ni un dolor, ni la pérdida más seria que tengamos en esta tierra nos puede separar del amor de Dios. Dice, y con toda nuestra mente. Nuestros pensamientos son determinantes. Por eso qué importante y qué útil, qué bendición que empecemos juntos a considerar la palabra en este día y en esta semana, con nuestra mente. Y así también amar a nuestro prójimo, porque nuestro Señor Jesucristo dejó estos dos unidos, ¿verdad? Le preguntaron cuál era el mayor mandamiento y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente. Y el segundo es semejante, o sea, el segundo en importancia es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Aquí está el fundamento de la plenitud. Todos hemos dicho que nacimos, que crecemos y nos desarrollamos en esta tierra para ser felices. La palabra felicidad es un poquito corta para tener una vida plena. Incluye la felicidad, el contentamiento, también la tristeza, también la frustración. Todo eso incluye una vida plena. Pero la vida plena solo se puede lograr a través de amar al Señor con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Guarde esta palabra en su corazón. Deje que el Espíritu Santo la selle para que sea lámpara a sus pies y lumbrera a su camino. Ahora vayamos al tema de hoy, que es el perdón, y es un recurso celestial que tenemos nosotros. Entonces dice, nuestro Señor Jesucristo, cuando nos enseñó a orar y a comunicarnos con el Padre, les dijo, háganlo así. Y veamos Mateo 6:2 en Reina Valera, que dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Como parte de lo que se ha denominado el Padre Nuestro, si lo recuerdan, viene esta parte, perdona nuestras deudas. Además, dándole a este tema el fundamento, también cuando dijo en Mateos 6:14 y 15, porque si perdonan a los hombres sus ofensas, les perdonará también a ustedes nuestro Padre Celestial. Mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre, nos perdonará nuestras ofensas. Aquí podemos entender que es una petición de parte del Padre y que también es un requisito para este otorgamiento. Y así es, dice que perdonemos a quien nos ofende, así como el Padre nos perdona también. Yo no sé, piense cuántas veces lo han ofendido y pues a lo mejor dice, no, pues no puedo ni contar cuántas veces, ¿verdad? Pero también piense cuántas veces nos perdona nuestro Padre Celestial. Pues yo creo que una infinidad que tampoco podríamos decir, pues llevo una o dos, no, yo creo que son desde que nacemos hasta la actualidad, Dios nos perdona, ¿verdad? Cada día y muchas veces. A veces en su palabra también nos dice cuántas veces debes de perdonar y dice 70 veces 7. Yo creo que no tienen un número específico, ¿verdad? El perdón es una forma de vida. La tenemos que aplicar diariamente porque si no, entonces viviríamos amargados, viviríamos con tantas cosas en nuestro corazón guardadas que estaríamos muy mal físicamente, emocionalmente.
y esto nos llama al Señor a que lo hagamos, a que lo otorguemos con tanta facilidad que en ese mismo momento en que si alguien nos ofende, pues podamos perdonarlo, porque si miramos a nuestro Padre Celestial, nos podrá ser fácil. Si no, de otra forma, pues viviremos solamente diciendo, no, no, no hay forma, pero sí la hay. Con nuestro Padre, sí la hay. Diariamente y las veces que sean necesarias, lo podremos hacer. Sí, porque su obra en la cruz es permanente, es un presente continuo. Cuando dice que en la cruz Él perdonó nuestros pecados, son los de ayer, son los de hoy y son los que pudieran suceder mañana, porque es un acto continuo de parte de Él. Los llevó, esa acta de decretos que se levantaba en nuestra contra, la llevó a la cruz y ahí la exhibió públicamente para que ya no tuviera más efecto en nuestras vidas. Dios entonces siempre nos pide algo que Él ya hizo. Nuestro Señor Jesucristo vino y hizo cosas para que nosotros viéramos que Él ponía en primer lugar el ejemplo y después nos pedía que siguiéramos ese ejemplo. Por eso dice que Él es el primogénito entre muchos para que seamos como Él. Él vino a mostrarnos el camino al Padre, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él nos ha otorgado el perdón como a hijos y con la ayuda de su Espíritu Santo, que mora en cada uno de nosotros, podemos otorgarlo. Es una decisión, por supuesto. Es algo que establecemos como un deseo nuestro delante de Dios. A principio y en algunas circunstancias puede ser algo tan importante que pareciera que tardamos en ello, porque seguimos recordando, porque cada vez que recordamos nos sigue doliendo. Pero la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz fue por obediencia al Padre y por amor a nosotros. Aprendamos de nuestro Señor Jesucristo en obediencia. Y así podemos decirle, Señor, bueno, no lo siento, pero en obediencia a tu palabra, yo perdono. Porque este es un elemento central, el perdón de nuestros pecados de parte de Él y el perdón que podemos otorgar a toda persona por una transgresión. Porque recordemos, la paga del pecado era la muerte. Y la muerte, tal como la vivió desde el principio Adán, era la separación del Señor. A eso se refería, a vivir separados de nuestro Dios. El pecado, no perdonar, nos ata al transgresor. Y entonces permitimos esas raíces de amargura por falta de perdón. Pero tenemos la disposición de nuestro Padre Celestial para que modifiquemos esa conducta. Y entonces Pablo en el primer libro de los Corintios 15, 3 y 4 dice de la siguiente manera, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. El pecado nos separaba de Dios y solo había una manera de resolverlo, con la paga de ese pecado, con la muerte. Pero en esta recuperación de la relación padre-hijo que vino a realizar nuestro Señor Jesucristo, Dios como Padre estableció este plan redentor y el Hijo fue el que lo puso por obra, para que esa deuda que teníamos nosotros del pecado fuera liquidada. No había otra manera que con la muerte. Y entonces nuestro Señor Jesucristo vino y hizo esa obra completa una vez y para siempre. Ya nadie más necesita morir por sus pecados, porque nuestro Señor Jesucristo lo hizo en la cruz. Pablo dice así, murió y resucitó, porque pagó la deuda y venció a la muerte y al pecado. Ambos estuvieron ahí en esa cruz, vencidos por nuestro Señor Jesucristo. Así que la decisión de perdonar es una decisión que ponemos delante del Señor
y que Él nos permite con la obra de su Espíritu Santo que se lleve a cabo, por más dolorosa y por más difícil que ésta sea. Sí, esa obra se consumó y tiene vigencia eterna, como lo señala en la escritura en Primera de Pedro 3:18, en Reina Valera dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, Él justo por los injustos, para que llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Si en la cruz venció a la muerte y al pecado, para que nosotros al vivir su perdón seamos también libres de estos. Más aún Él continúa intercediendo por nosotros y también nos lo dice en Juan 2, 1 y 2 en la Nueva Versión Internacional. Nos dice, mis queridos hijos, escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y así es este sacrificio que Jesucristo hizo fue exactamente por la paga de todos nuestros pecados. Y no solamente el mío, el de mi esposo, dice que las de todo el mundo. Así es que Él ya lo hizo, ya lo pagó, ya hizo todo esto para perdón de todos nuestros pecados. Entonces, a nosotros nos toca solamente obedecer y amar a nuestro Padre como lo hemos visto, ¿verdad? Expresarlo y que cada día si hay algo que aún, pues aún guardamos y no hemos perdonado, pues es el tiempo de saber que usted tiene este perdón y que lo hagamos también nosotros con aquellas personas, ¿verdad? A quien también ofendemos y no hemos perdonado, pues acercarnos y hacerlo, porque esto dará un gran fruto en nuestra vida diaria. Fíjense, desde el punto de vista emocional, el perdón es lo único que equilibra nuestras emociones destructivas. Este rencor, este odio, este deseo de venganza, este sabor agrio de la transgresión que nos ha ocasionado. Fíjense que en el griego la transgresión se llama escándalo, que es, y se refería a una especie de anzuelo. El anzuelo es un dispositivo muy pequeñito y sin embargo puede atrapar a un pez muy, muy grande. Y fíjense, se clava el anzuelo en la boca de ese pez. Y puede ser horas lo que tarde, pero no va a dejar de doler. Y cada vez que se mueva va a seguir doliendo. Y de hecho llega hasta el cansancio de tal manera que después se recupera. Tuve la oportunidad de ver en una visita que tuve ahí a una playa y al mar, el proceso de pescar el pez vela, que es enorme, pesa decenas de kilos y sin embargo es un anzuelo pequeñito el que se usa. Se clava y ahí está y se mueve y entre más se mueve, más duele, más daña. Fíjense. Entre más recordamos la transgresión, más dolor nos causa. El perdón es quitarse ese anzuelo, es liberarse del anzuelo de la transgresión y entonces equilibrar nuestras emociones, dejar a un lado ese dolor. Hemos conocido y a través de la parte médica hemos conocido personas que tienen raíces de amargura que pasan años, la persona, el transgresor, ya no está en esta tierra. Y sin embargo, la falta de perdón sigue teniendo ese anzuelo en su alma y en su vida. Y le sigue doliendo cada vez que lo recuerda, cada vez que hace memoria, cada vez que sucede algo que le trae a la memoria, eso le sigue doliendo. Y claro, eso se ha inflamado y usted sabe que fisiológicamente en una inflamación puede causar una infección y dañar más áreas de su cuerpo. Y así pasa con la falta de perdón. El perdón es un recurso del cielo para tener nuestras emociones equilibradas y para entonces sí entrar confiadamente al trono de la gracia
Porque si no aceptamos el perdón del Señor en la cruz por falta de perdonar a un transgresor, nosotros mismos nos evitamos entrar al trono de la gracia. Y necesitamos entonces nosotros considerar ser liberados. Suéltese de ese anzuelo de la transgresión. Perdone, aunque le parezca que es imperdonable. Y precisamente la reflexión de la semana a la que le queremos invitar es: considere algo que usted hizo, que usted y yo hicimos, y que nos pareció incluso imperdonable. He escuchado, y yo mismo en algún momento lo sentí así, que lo que yo había hecho era imperdonable, que Dios no me iba a perdonar. Claro, no le conocía, no conocía de su amor, no conocía de la obra en la cruz, hasta que me presentaron esa buena nueva, que él había muerto por esas mis transgresiones. Y entonces pude hacer una lista, no solo era uno, eran varios, en la práctica profesional, en mi vida cotidiana, en la relación con mis seres amados, mis padres, mis hermanos. eh, Pude considerar todas esas cosas que me parecían en mi vida imperdonables. Escríbalas. Suéltese de ese anzuelo, del anzuelo de la transgresión que nosotros mismos cometimos y que consideramos durante mucho tiempo imperdonable. Esto no me lo va a perdonar Dios. Eso es una mentira. Esa no es verdad. Cristo murió en la cruz, lo acabamos de leer, no solo por los míos, por los de mi esposa, por los suyos, por los tuyos, joven, por los tuyos, niño. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y ahí venció al pecado y a la muerte, que es la paga del pecado. Por eso, haga su lista, reflexione, tómese un momento, ya sea terminando este tiempo de reflexión juntos o más tarde o en la semana, tome una hoja, guárdela, llévela a donde quiera que esté y escriba. Estos son las transgresiones o los pecados que desde mi punto de vista yo realicé en mi vida y que me han parecido o que me parecen imperdonables. Y acepte de parte del Señor el sacrificio que hizo en la cruz. Si usted ya aceptó a Jesucristo, usted ya aceptó ese perdón. Pero ahora, conscientemente, entrégueselo al Señor y diga: gracias, Señor, porque en la cruz tú perdonaste este pecado. Pagaste el precio de este pecado, la culpa de este pecado. La pusiste en la cruz. Y si usted no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador para la paga de sus pecados, hágalo. Dígale: Señor Jesús, acepto tu sacrificio en la cruz. Acepto tu señorío en mi vida. Acepto el que hayas dado tu vida por mis pecados. Ven y enséñame ahora. A partir de hoy, enséñame esa nueva vida. Una vida fundamentada en el perdón que tú me has otorgado. Y deje que lo guíe. Lea su palabra, porque ahí está la verdad. Reúnase con otros que tienen la misma fe y comparta con otros lo que Dios le ha revelado. Sí, también piensa en una transgresión que usted recibió, que le pareció imperdonable y decida perdonarla. ¿Qué tanto nos hace bien poder, como hemos hablado hoy, el perdonar, ¿verdad? El ser libres y perdonar. Perdonar a quien nos ha ofendido es algo que nos va a liberar para siempre y nos va a poder dejar vivir tranquilos, ¿no? Y yo creo, como lo decía mi esposo, que muchas veces en la familia sucede que traemos por generaciones esa falta de perdón. Piénselo y medite
¿Qué transgresión tiene usted que tiene desde generaciones anteriores y no la ha podido perdonar? A veces hay mucha amargura, mucho rencor, falta de perdón porque fueron lastimados de alguna forma, eh, de un maltrato durante su vida, su niñez, y lo va guardando, se casa, tiene a sus hijos y allí sigue ese rencor, esa falta de perdón porque sus padres a lo mejor lo maltrataron, a lo mejor fue humillado de alguna forma. No sé, hay muchísimas cosas que podemos guardar en nuestro corazón y van quedando ahí a través del tiempo, pero no solamente queda en usted, queda también en sus siguientes generaciones, porque sin pensar lo podemos seguir transmitiendo, esa falta de perdón. Y, y Dios ya lo ha dicho, Él nos ha perdonado, lo pagó en la cruz, llevó nuestros pecados. Acérquese a Dios y entréguele todo esto que ha vivido. Y si está la persona que aún le hizo eso, pues vaya y pida perdón. A lo mejor dice, ¿yo por qué lo tengo que ir a pedir perdón? Eso lo va a liberar, va a sanar su corazón y va a poder sentir una tranquilidad que nunca más la ha sentido, esa paz que rebasa todo entendimiento. Y una arma que tenemos poderosa que es la oración. Póngase a cuentas con nuestro Padre Celestial. Eso lo liberará, le ayudará y le confortará en su corazón y sabrá que Dios vive en su corazón. Y Él es justo y como lo hemos también leído, Él es nuestro abogado ante el Padre. Entonces, si usted lo hace, va a ver cómo su vida va a ser diferente, va a poder amar a los demás con mucha libertad y no habrá en usted cosas que lo estén atando, que lo sigan atando y que incluso le provoque algo en lo físico, ¿verdad? En lo emocional, porque muchas veces también reaccionamos de cómo lo que nosotros traemos en nuestro corazón. Es una forma de reaccionar diaria en la vida y que usted a veces no se da cuenta y es por esa falta de perdón que usted no se la ha otorgado a la persona que se lo hizo. Entonces, pues vaya con Dios, póngase a cuentas, órelo y que Dios le muestre la forma en que usted deba hacerlo. Y si no, simplemente con una oración, el Señor le va a dar esa paz y esa tranquilidad que por muchos años a veces la ha llevado y la puede obtener, ¿verdad? Porque tiene a Jesús en su corazón y porque lo ama, Él le va a poder permitir vivir de esta forma, sin ninguna atadura, sin nada que le esté amargando en cierta forma la vida, ¿no? Entonces, es algo que podemos hacer y que realmente es fácil cuando usted se lo propone y en su corazón está y tiene la voluntad de hacerlo, su vida va a transcurrir de otra forma, que aunque le digan o lo ofendan, usted sabe que es hijo de Dios y que Dios lo está escuchando y Dios va a tomar cuenta en ello. Entonces, libérese de todas esas faltas de perdón que si aún tiene en su vida, puede ser liberada. Entonces, esperamos que este tema del perdón y todo lo que hemos hablado, Dios le muestre en su corazón lo que hay y pueda ir a Él y ponerse a cuentas con Él. Un último pensamiento que hemos escuchado, porque las personas dicen, bueno, perdonar quiere decir aceptar la transgresión. No, mire, Dios nos perdona, Él no acepta el pecado. Cuando otorgamos el perdón, lo hacemos a la persona, no a la conducta, no a la transgresión. En esa no estamos de acuerdo, ni la promovemos ni la queremos sostener, pero a la persona le queremos mostrar el amor de Cristo. Que tengan ustedes una semana llena del amor de Cristo y que puedan ejercer perdón con sus semejantes. Que tengan estupendo mes. Dios les bendice.